La fosa de las Marianas no es solo un abismo de agua, es una grieta en la cordillera del silencio. A 11.000 metros de profundidad, la presión es una mano gigantesca que aplasta la lógica, y la luz solar es un mito olvidado antes de que existieran los hombres. Allí abajo, el tiempo no corre, se estanca. Eso era lo que repetía el doctor Mateo Silva mientras el brazo mecánico del Ariadna, nuestro buque de investigación oceanográfica, emergía de la piscina de descompresión en la cubierta central. Habían sido necesarias 7 horas para izar el contenedor blindado desde el fondo del lecho marino. Dentro, sumergida en un fluido presurizado a 400 atmósferas, descansaba la muestra 88B. Yo me encargaba de la telemetría y los sistemas de soporte vital del barco. Mi trabajo consistía en vigilar que las luces siguieran encendidas y que el generador diésel no se ahogara en mitad del Pacífico, a 1000 millas de la costa más cercana. Pero esa noche todos nos apiñamos en el laboratorio húmedo del segundo nivel, atraídos por la curiosidad morbosa de lo que habita donde la vida no debería ser posible. Mateo, asistido por la doctora Laura Vega, la patóloga del equipo, drenó el fluido de la cámara exterior. A través del cristal de cuarzo, lo que vimos no parecía un animal ni una planta. Era una masa del tamaño de un cráneo humano, de un color negro tan absoluto que parecía absorber la luz de los tubos fluorescentes. Su superficie era rugosa, similar a la piedra pómez, pero al tacto de las pinzas hidráulicas se comportaba como un gel denso, una gelatina compacta que vibraba con una frecuencia tan baja que solo se percibía como un hormigueo en los dientes de los presentes. Está en un estado de criptobiosis profunda, explicó Mateo, ajustando el microscopio electrónico. Su metabolismo está a cero. Ha estado congelada bajo la presión del abismo durante millones de años. ¿Es orgánica?, preguntó Laura, acercando una sonda térmica. Sin duda. Pero sus enlaces de carbono tienen una configuración que no he visto en ningún registro taxonómico. Es hermosa. Laura aplicó un incremento de temperatura de apenas 2 grados para simular el ambiente de las corrientes hidrotermales de la fosa. Fue un error científico básico, o quizás solo la impaciencia humana de quienes creen que controlan la naturaleza porque la tienen detrás de un cristal. El cambio fue casi instantáneo. La costra exterior de la masa comenzó a reblandecerse, perdiendo su opacidad. Se licuó en un fluido viscoso, de un tono violáceo oscuro que empezó a evaporarse al contacto con el aire del laboratorio. No hubo alarmas, no hubo explosiones, solo un siseo suave, como el susurro de un neumático perdiendo presión, y un olor dulzón, parecido al de la fruta podrida mezclada con yodo. «Se está derritiendo», dijo Laura dando un paso atrás. «Mateo, vuelve a bajar la temperatura». «Ahora». Pero el sistema de refrigeración del contenedor sufrió un pico de tensión. Las pantallas del laboratorio parpadearon y un sutil velo de neblina grisácea, una nube invisible de esporas microscópicas, se extendió por la sala antes de que los extractores de aire pudieran reaccionar. Todos tosieron una sola vez. Un carraspeo leve, seco. Mateo minimizó el incidente, selló la sala de muestras y nos ordenó ir a descansar mientras los filtros de carbón activo limpiaban el aire. Nos fuimos a nuestras literas con el sabor dulce del yodo todavía pegado a la parte posterior de la garganta. Al día siguiente, el comportamiento de Mateo había cambiado. El hombre que solía ser irritable, obsesivo y propenso a los gritos cuando las lecturas no eran perfectas, entró al comedor con una sonrisa plácida. Saludó a la tripulación de cubierta, nos sirvió café a Laura y a mí, y habló durante media hora sobre sus planes para publicar el descubrimiento en cuanto tocáramos puerto en San Francisco. «Parece que el aire del Pacífico le ha sentado bien», le susurré a Laura mientras Mateo limpiaba meticulosamente su mesa. Laura nos sonrió. Tenía los ojos fijos en la taza de café de Mateo. «No ha dormido en toda la noche, Julián», murmuró ella sin mirarme. «Lo sé porque su camarote está al lado del mío». No escuché el colchón moverse, ni sus pasos hacia el baño. Solo un silencio absoluto. Y esta mañana, míralo. Su piel no tiene las ojeras habituales. Parece demasiado limpio. No le di importancia. En alta mar, el aislamiento hace que la mente busque patrones donde solo hay fatiga. Pero 3 días después, el marinero de primera clase, un hombre corpulento llamado Aris, no se presentó a su guardia en la sala de máquinas. Fui a buscarlo a los pasillos inferiores, donde el ruido del motor principal es un trueno constante y el aire está cargado de gasóleo.
Lo encontré en el taller de herramientas, de espaldas a mí, clasificando llaves inglesas en un estante. «Aris, te toca el relevo», le dije apoyándome en el marco de metal de la puerta. El hombre no se sobresaltó. Se giró despacio. Su rostro era idéntico al de siempre. La misma cicatriz en la ceja izquierda, el tatuaje de la aguja de marear en el cuello, los mismos ojos cansados. Me sonrió. «Disculpa, Julián. Me perdí en los cálculos del generador auxiliar. Subo en un momento». Asentí y di media vuelta. Pero al dar el primer paso por el pasillo de rejilla metálica, algo en mi cerebro hizo clic. El taller de herramientas de la sala de máquinas es un horno de calor húmedo que supera los 40 grados. Yo estaba empapado en sudor tras 5 minutos de caminata. Aris, que llevaba allí 2 horas trabajando con metal pesado, tenía la frente seca, ni una sola gota de transpiración. Su uniforme estaba impecable y su piel tenía un tono mate, desprovisto de la grasa y el brillo naturales de cualquier ser humano bajo ese esfuerzo. Esa noche, Laura me llamó a la enfermería en absoluto secreto. Había cerrado la puerta con pestillo y cubierto el ojo de buey con una toalla negra. Sobre la mesa de operaciones descansaba la cámara de visión térmica portátil que utilizábamos para detectar fugas de calor en el casco del buque. «Mira esto», dijo, encendiendo el dispositivo y apuntando a una grabación que había hecho por la tarde en el puente de mando. En la pantalla digital, las siluetas de los tripulantes se mostraban en los tonos habituales de la termografía. Cabezas y torsos de un rojo brillante y amarillo cálido, los 37 grados de la vida humana, extremidades verdes y contornos azules en el aire frío del puente. Pero cuando la cámara enfocó a Mateo Silva, la imagen se volvió una aberración. Su silueta exterior tenía la temperatura correcta, pero su pecho era una mancha de color azul oscuro, casi negro. No había el calor concentrado del corazón latiendo ni el flujo constante de sangre caliente por la aorta. En su lugar, el calor se concentraba de forma caótica en su abdomen inferior y en la base del cuello, dibujando ramificaciones térmicas desordenadas que no correspondían a ninguna anatomía conocida. Parecía un saco de órganos dispuestos al azar, funcionando bajo una lógica diferente. «Lo grabé mientras discutíamos la ruta de regreso», dijo Laura con la voz rota. «No tiene pulso cardíaco, Julián. Le pedí que me dejara tomarle la tensión con el pretexto de un chequeo rutinario. Me sonrió, me dio el brazo y el estetoscopio solo registró un siseo, un flujo continuo, plano, como el agua corriendo por una tubería de plástico. No hay sístole ni diástole». «Es imposible», respondí, sintiendo un sudor frío bajar por mi nuca. «Habla como Mateo. Recuerda nuestro viaje a Valparaíso en el 92. Sabe que le debe $100 al cocinero». «Es él». «No lo es», sentenció Laura. «Ese organismo, esa masa de la fosa no es un depredador que desmiembra. Es un usurpador biológico. Consume las células del huésped una a una, utiliza su ADN como un plano de construcción y genera un duplicado perfecto. Copia la estructura del cerebro, los axones, las conexiones sinápticas donde se almacenan los recuerdos y la personalidad. El clon cree que es Mateo, siente como Mateo, tiene sus miedos y sus vicios. Pero por dentro es solo una imitación imperfecta que intenta mantener la fachada con los recursos que tiene. La paranoia se propagó por el Ariadna más rápido que cualquier virus. Al cuarto día éramos 8 personas a bordo, pero ya no sabíamos cuántos de nosotros pertenecíamos a la Tierra. El barco seguía su rumbo automático hacia la costa oeste de los Estados Unidos, marcando el GPS 12 nudos constantes. El mar estaba plano, gris, indiferente a nuestra claustrofobia. Nadie quería comer en el mismo espacio, nadie quería dormir. Nos vigilábamos de reojo, buscando un pestañeo retrasado, una falta de sudoración, una frase que sonara demasiado ensayada. Las cámaras de visión térmica se convirtieron en nuestras únicas armas, pero el Mateo de la fosa se dio cuenta rápidamente de nuestro juego. Al quinto día, la cámara térmica de la enfermería desapareció. El laboratorio fue vandalizado y los disyuntores de los pasillos inferiores fueron saboteados, sumiendo las cubiertas habitables en una penumbra constante, donde solo las luces de emergencia rojas proyectaban sombras alargadas en las paredes de acero. La tripulación comenzó a dividirse. El capitán del barco, convencido de que Laura y yo nos habíamos vuelto locos por la fiebre del camarote, se alió con Mateo y Aris. Los vimos hablar en susurros en el pasillo exterior. Sus gestos eran humanos, sus risas eran naturales.
pero cuando los mirabas de cerca, sus ojos tenían una fijeza insoportable. No parpadeaban al mismo ritmo. A veces pasaban minutos enteros con los párpados abiertos, fijos en ti, analizándote como un algoritmo que intenta comprender el miedo humano. «Tenemos que cambiar el rumbo», le dije a Laura mientras nos atrincherábamos en la cabina de radio. «Si este barco llega a San Francisco, las esporas entrarán en los sistemas de ventilación de la ciudad. Una persona infectada en el puerto iniciará una reacción en cadena. En un mes no quedará un solo ser humano real en el continente. Seremos una sociedad de réplicas perfectas, sin corazón, viviendo vidas prestadas». Intenté usar la radio de onda corta para emitir un Mayday, pero el cableado de la antena de transmisión en el mástil principal había sido cortado limpiamente. No podíamos comunicarnos con el mundo exterior. Estábamos solos en una prisión de hierro flotante. La noche del sexto día, el horror se desató en las cubiertas inferiores. Escuchamos un grito en la sala de máquinas. Cuando Laura y yo bajamos con las linternas y una pistola de bengalas, encontramos al segundo mecánico, un chaval de 20 años, acorralado contra el cárter del motor. Aris y el capitán lo sujetaban contra el metal caliente. No lo estaban golpeando. No había sangre. Le habían abierto la boca a la fuerza y de las palmas de las manos de Aris, de los poros de su piel seca, brotaban unos filamentos finos, de un color violáceo brillante, que se introducían por las fosas nasales y la garganta del chico. El joven se sacudía en espasmos mudos, con los ojos desorbitados por el pánico absoluto, mientras su piel comenzaba a perder el brillo del sudor, tornándose mate bajo la luz de nuestras linternas. Disparé la pistola de bengalas. El proyectil de fósforo rojo impactó en el hombro del capitán. El fuego comenzó a consumir su uniforme, pero él no gritó de dolor. Se limitó a mirarme con una calma infinita, mientras el tejido sintético de su ropa se derretía sobre su piel. A través del agujero quemado en su hombro, no vi sangre roja ni huesos. Vi una estructura de filamentos oscuros que se retorcían para apagar las llamas, reorganizándose de inmediato en una imitación de músculo quemado. «No duele, Julián», dijo el capitán con su propia voz profunda y autoritaria. «Al principio asusta, porque tu mente se aferra a la idea del dolor, pero una vez que dejas de luchar, te das cuenta de que el orden es mucho mejor que el caos de tu carne. No hay enfermedades aquí, no hay miedo a la muerte, solo continuidad». Laura y yo corrimos escaleras arriba, cerrando las escotillas estancas detrás de nosotros, bloqueando los accesos con vigas de hierro y cadenas. Nos encerramos en el puente de mando, el último reducto seguro del barco. El motor del Ariadna seguía rugiendo bajo nuestros pies, llevándonos inexorablemente hacia la costa de California. El GPS indicaba que estábamos a solo 12 horas de la entrada de la bahía. Me apoyé contra la consola de navegación, sintiendo una fatiga que me calaba hasta los huesos. Me dolía todo el cuerpo. El pecho me ardía con una intensidad sorda, como si hubiera tragado brasas calientes. Me llevé la mano a la garganta, buscando el pulso de la carótida. Sentí un golpe. Luego, un silencio prolongado de 3 segundos. Luego, otro golpe débil, desordenado. Miré a Laura. Ella estaba de espaldas, intentando forzar el armario de seguridad para buscar herramientas que nos permitieran sabotear el timón del buque. Me desabotoné lentamente la camisa de trabajo. Con los dedos temblorosos busqué en mi bolsillo el pequeño termómetro digital clínico que había rescatado de la enfermería antes de huir. Me lo coloqué bajo la axila. Al cabo de un minuto el pitido electrónico sonó en el puente de mando. 34,2 grados centígrados. Una temperatura incompatible con la vida de cualquier mamífero. Y sin embargo, yo seguía allí. Seguía pensando en mi madre, en el apartamento que tenía alquilado en Seattle, en el miedo espantoso que sentía de perder a Laura. Mi conciencia estaba intacta. Mis recuerdos estaban claros, pero la infección, las esporas que había respirado la primera noche en el laboratorio, ya estaban reconstruyéndome por dentro. Mi corazón no estaba latiendo. Estaba deteniéndose, sustituido por ese siseo hidráulico constante que ya empezaba a escuchar en mis propios oídos. Me miré las manos. Bajo las uñas, muy en el fondo del lecho ungueal, pequeños puntos de color violeta oscuro comenzaban a florecer como flores de luto bajo la piel. «Julián, he encontrado el esquema del timón», dijo Laura, girándose con una barra de hierro en la mano. «Si cortamos la línea del servo principal, el barco quedará a la deriva. La corriente nos arrastrará hacia el norte, lejos de las rutas comerciales. Nos dará tiempo.
Nos dará tiempo para encontrar una solución. Me miró a los ojos. Su mirada era pura, llena de una confianza desesperada en mí. Ella seguía sudando, sus mejillas estaban rojas por el esfuerzo y el miedo, y podía ver el latido rápido y rítmico de la arteria de su cuello. Ella seguía siendo humana. «¿Qué te pasa?», preguntó, dando un paso hacia atrás al notar que yo no me movía. El dilema se materializó en mi mente con la claridad quirúrgica de un bisturí. Teníamos 2 cargas de dinamita de profundidad en el pañol de popa, diseñadas para romper el hielo marino en caso de emergencia. Si bajaba y las detonaba en el eje de la hélice, el Ariadna se iría al fondo del océano en menos de 20 minutos. Las muestras, los clones, el mateo de la fosa y las esporas quedarían sepultados bajo 4.000 metros de agua templada, destruyendo la amenaza para siempre. Pero si lo hacía, Laura moriría conmigo. Yo la condenaría a una muerte helada en mitad del océano para salvar a un mundo que ella nunca volvería a ver. La otra opción era más terrible. Podía fingir que todo estaba bien. Podía ayudarla a sabotear el timón para calmarla, dejar que las horas pasaran y permitir que mi proceso de suplantación terminara de completarse. En unas horas, mi conciencia humana se apagaría por completo o se integraría en la mente colectiva de la muestra 88B. El clon que llevaría mi nombre, mis recuerdos de la infancia y mis sentimientos simulados por Laura, guiaría el barco hacia la costa. Entraríamos en el puerto de San Francisco como héroes que sobrevivieron a una tragedia en alta mar. Y entonces el fin de nuestra especie comenzaría con mi primer apretón de manos al bajar de la pasarela. Miré a Laura. Sus ojos buscaban una respuesta en los míos. «Julián», susurró, y esta vez su mano bajó lentamente hacia la barra de hierro que sostenía. «Estás muy pálido y no estás respirando». Llevaba 2 minutos sin inhalar aire y mis pulmones no me lo reclamaban. Mi propio cuerpo ya había decidido por mí. Di un paso hacia atrás, alejándome de ella, y acerqué la mano al interruptor del cierre centralizado del puente de mando. El acero del picaporte se sentía templado bajo mis dedos violáceos. Sabía que cada segundo que pasaba, mi humanidad se desvanecía un poco más, reduciéndose a un susurro dentro de una máquina de carne que ya no me pertenecía. «Lo siento, Laura», dije, y mi voz sonó perfectamente idéntica a la del hombre que ella había amado durante años. «Pero el agua del abismo es muy fría, y ya es hora de que dejemos de luchar». Este es el misterio que no me deja dormir. Ahora tú, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te da insomnio? Buenas noches.